Grabar de nuevo el tema del video. Nosotros tenemos una volumetría compuesta por dos volúmenes que la sombra se combina. Nosotros tenemos en nuestro análisis lo mismo que hemos elaborado anteriormente, que es trabajar con las aristas que generan sombra. Para eso vamos a tener un volumen 1, que es el que está apoyado sobre el plano horizontal, y el volumen número 2, que es el que está apoyado sobre ese volumen, sobre el primer volumen. Nosotros tenemos que reidentificar primero qué aristas generan sombra. Para eso yo voy a, a colocarle un color para que ustedes puedan entonces visualizar que estas aristas dentro del volumen 1 son las que generan sombra, ¿sí? Y para eso ya tienen asignado los números o las letras, mejor dicho, con los subíndices que le pertenecen. Entonces, para la información del cubo o del elemento, el primer volumen, nosotros tenemos que este es el punto A, B, C, D y E, que son las que generan las aristas AB, BC, CD y DE, que son las que generan la sombra. Entonces, nosotros comenzaríamos con la proyección en ángulo de 45, así que para eso voy a copiar esta línea de proyección y voy a colocarla donde debe de estar. Vamos a colocarla, voy a quitarle el orto y vamos a colocarla aquí para generar la sombra de la primera arista, que es perpendicular al plano, y de ella sale casualmente en la proyección B2. Entonces de ahí empiezo a extender sobre la línea de tierra y vemos que en este caso llega primero o está más cerca la línea sobre el plano de proyección sobre el plano horizontal, de que yo extiendo una proyección. Voy a hacerle un fillet para decir que ese punto que hemos ubicado ahí corresponde, si este es A', que es el de la base, la siguiente sería B', que es la que se encuentra en este punto. Esa sería la proyección hasta el punto superior de ese volumen. Luego, después de eso, yo tengo que proyectar la que corresponde a la proyección BC, que es una línea paralela, una arista paralela, que sería igual. Voy a copiar la línea esta de 45 y la voy a colocar aquí. Voy a colocarla aquí para determinar lo que viene siendo la proyección. Este sería la proyección B, no lo he corregido, disculpen. Este sería B'1. Esta de aquí que acabamos de ubicar sería C'1. Esta de aquí sería C'1. Y luego, después de eso, vamos a ubicar la otra, que viene siendo, voy a proyectarla desde la base, que es en este punto casualmente, en E2, que se proyecta hacia E2, y desde proyecto, hago mi proyección en un ángulo de 45 aquí. Bueno, casualmente topa con esa línea. Voy a proyectar esta parte de aquí, que debe estar alineado con eso. Yo voy a cambiarle los caracteres del tipo de línea, para que ustedes vean que esta intersección que se genera aquí viene siendo
la D1, D'1. Voy a copiarla y a poner aquí D'1 y aquí estaría al lado de las otras letras o las otras letras, lo que viene siendo E'1, porque de ahí nace, de la base. Entonces ya esa es la forma. ¿Qué forma es esa? Esa es la forma que corresponde a, y para eso voy a hacer esto porque es tema de visualización de que le antecede, en este caso le antecede un volumen, una forma, así que de ahí yo voy a, entonces yo voy a tener las líneas que van en contorno visible, que serían estas dos, hasta este punto, hasta ese punto, y esta parte de aquí sería con un ángulo de 40, con una proyección 45, y acá también voy a hacerle un break para poder separar una de la otra, proyectarla, y entonces esa la voy a convertir en línea de proyección. Esto hasta el momento viene siendo la forma, el contorno del de la sombra del primer volumen. ¿Ok? Ahora, seguido a él, como es una sombra combinada, tendríamos entonces que trabajar bajo el concepto del, ¿se acuerdan del cubo suspendido? Donde ya vamos a tener otros elementos, otros dos elementos que se están agregando, que serían cuatro paralelas y dos perpendiculares. Estas serían las líneas que van a generar sombra cuando el volumen está suspendido. Vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo de verde, para que ustedes vean que ese, por la condición de estar suspendido, no suspendido, sino a una altura y apoyado sobre el primer volumen, va a generar las sombras, estas en particular. Entonces ya tienen definidas las letras en este caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que proyectar lo que viene siendo esas líneas en particular que van a nacer o salen de aquí. En el primer caso voy a hacer la extensión, pues a lo mejor que la línea está muy corta respecto a la línea, entonces ahora sí voy a hacerle la extensión, ¿ven? Y de ahí, de esa línea, entonces tengo que sacar una línea a una distancia para sacar la que lleva la inclinación del rayo. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos casualmente proyectando con el mismo ángulo sobre este punto y sobre este punto, para finalmente llegar a cambiar a lo que es a la línea de tierra, y luego después de eso proyectarla hacia abajo, y con eso determinar aquí lo que es la línea con la inclinación o el perímetro, o perdón, el contorno, una de las líneas del contorno de la sombra. Ahí voy a proyectarla, la voy a tirar hacia atrás, y después de eso entonces ya yo tengo, por decir algo, que esa línea que hemos marcado ahí tiene la inclinación del rayo, producto de que esa arista es perpendicular. ¿Cuál es esa, profesor? Es esta de aquí. Ahí ya la tenemos identificada ahí. Luego, después de eso, viene la que es GH, que viene siendo la superior, que es la que está aquí, que viene siendo esta de aquí. Y bueno, como esa distancia no la tenemos, la podemos proyectar. Significa que yo puedo proyectar esta línea de aquí para encontrar el largo de la línea en la parte superior,
yo lo que hago es que la extiendo. ¿Y que va a resultar de ahí? Va a resultar que la línea que viene a continuación, es paralela en la sombra, así de esta manera. Voy a proyectar esto y voy con los puntos de pinzonamiento voy a arrastrarlo para colocarlo. Entonces, ese ancho que usted ve ahí, o esta longitud de línea que es paralela, corresponde a la sombra de esta. Pues ya vamos a tener una que es paralela en este sentido de acá, pero como sale igual. Como tenemos para poder resolver la primera sería desde este punto que viene siendo aquí, que viene siendo en la parte superior en la proyección. Así que de ahí nosotros proyectamos desde aquí, extendemos hacia la línea de tierra para poder llevar esa información hacia el otro plano de vista, pasar, proyectar aquí, y en la intersección casualmente de ahí nos vamos a encontrar en ese punto con que esta línea es la que nosotros necesitamos en el tema del contorno de la sombra, que si yo lo proyecto en esta parte, nace o debe de coincidir ese punto con esta de aquí. Vamos a colocarlo ahí. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, eso representa parte de la sombra. Ahora lo que viene a continuación sería esta arista de forma perpendicular que viene siendo con la inclinación del rayo luminoso, la sombra. Entonces para ello yo tengo que hacer prácticamente lo mismo que hice hace un rato, tomar en consideración la otra proyección que viene siendo esta de aquí, llevarla aquí abajo para que salga de ahí la proyección, la que necesitamos, y después que llega a la línea de tierra la proyectamos en forma vertical para poder determinar el largo de la línea que viene siendo en todo caso la línea inclinada, el contorno de la sombra en ese punto. Voy a aplicar aquí, ahí, y entonces de ahí voy a proyectar o a cambiarle las propiedades a qué cosa, a las líneas que no forman parte del contorno. Vendrían siendo esta y esta. Las que son visibles son ya el contorno de la sombra. Ahora quedaría la línea esta, pero en la parte inferior de la superficie, que es la que debemos determinar, y ella es paralela. Si es paralela, entonces yo proyecto hacia acá. Y si yo proyecto hacia allá, entonces significa que ya yo voy a encontrar con un ángulo de 45 grados lo que viene siendo la posición de K', que viene siendo este punto casualmente. Entonces yo lo proyecto, hago un corte ahí, corto mi línea y por ahí debe, si está bien el asunto, debe de pasar la intersección. Y ahora tenemos la combinación de dos sombras que deberíamos entonces representar con línea visible lo que es contorno y lo que son internos, la combinación entre una y otra. Entonces ya nosotros tenemos esta de aquí, nosotros tenemos que esta representación, esta parte es línea de proyección porque no se ve, no se visualiza. Esta de aquí, dentro de esta parte, de esta parte, nosotros estamos tomando
que esta línea, todas estas líneas hasta aquí son ocultas. Ahí. Yo la voy a llevar aquí para combinarla. Entonces voy a cambiarle la propiedad para que se vean así. Entonces va a tener línea visible contorno, línea visible, línea visible, línea visible, línea visible, línea visible. En este punto de acá, casualmente, el que hace esto. Yo voy a proyectar esta línea, la voy a llevar, por ejemplo, a ese punto, y luego después de eso voy a proyectarla hacia acá, pero se intersecta lógicamente con K, así que en la proyección yo selecciono. Entonces, mi contorno finalmente es ese. Entonces, para poder finalizar, yo tengo que decir, ok, perfecto, ese es B. Esta sería F'1. Esta de aquí sería F'1. G'1. Aquí la vamos a cambiar la letra. G'1. Esta de acá es H'1. H'1. Esta de aquí sería I'1. I'1. J viene siendo la parte inferior hasta llegar acá, sería J, J'1, J'1, y la K que viene siendo esta, que está ubicada aquí, K1. Entonces, para poder terminar esta parte de resolver la sombra en esta vista, nos haría falta la sombra que arroja este volumen sobre este plano, que lo vamos a atender ahora, pero vamos a hacerle un hatch para la representación de la sombra en particular. Me voy a ir a definir por el usuario, a ponerle el ángulo de 45 grados, voy a aplicar y voy a colocarle la sombra, el hatch, para determinar cuál es la sombra en ese punto, ahí, y este de aquí. Aquí no, porque, sí, aquí también, ¿ves? Forma parte de la sombra, ¿verdad? Entonces ya la sombra del volumen 1 se fusiona con la sombra del volumen número 2. Y esa sería la respuesta. En cuanto a acá, tendríamos que ver cómo es, si nosotros trazamos o decimos que esta línea va a generar una sombra, con la línea esta de proyección, vamos a ver que en la vista de planta no coincide. Entonces, para él tenemos que hacer una extensión del plano. Significa que alargo esta línea de forma horizontal con respecto a esta vista para determinar este punto y proyectarlo donde, aquí. Cuando yo lo proyecto, encuentro este punto de aquí. ¿Qué significa eso? Que eso es donde realmente está topando con el plano que nosotros estamos viendo al frente, que es todo esto, toda esta superficie rectangular. Pero debemos de saber o debemos representar lo que es línea visible y lo que es línea oculta. Esto, porque está en el espacio, no es una línea visible o continua, así que yo lo único que tengo que hacer es esto. Proyecto, reemplazo, y de ahí entonces digo que esta superficie que hay aquí, le voy a poner un hash
para hacer la representación o determinar que eso en particular es la sombra que arroja un volumen del otro. Así que aquí yo hago esto. Bueno, entonces esta sería la respuesta en el sistema de depurado. Bien, ahora vamos a resolver esta de acá. La sombra en lo que es una vista isométrica de la volumetría, tendríamos que resolver lo que es la sombra propia. Si la fuente de luz se encuentra en este lado, al lado izquierdo, entonces todo lo que es opuesto a ese lado tiene sombra propia. Así que vamos a representar inmediatamente a través de un hatch con 90 grados lo que viene siendo la superficie que aparece, no, ese lado no, sino que sería este de aquí. Okay, ahora sí, sería eso así. Y esta es la sombra propia de ese volumen. Ahora, para la representación de un ángulo de 45, una vista isométrica es una línea a 0 grados. Así que nosotros trazamos una línea a 0 grados y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a determinar un radio con un círculo de este punto a este punto, así que lo voy a marcar desde ahí, voy a trazarlo aquí de ahí, y de ahí entonces lo que hago es que mido. La forma de medirlo aquí sería a través del círculo, porque el radio nos ayuda a determinar en cualquier ángulo la misma distancia, desplazar la misma distancia. Voy a colocar el radio, voy a quitarle el orto para trabajar mejor, y de ahí eso determina lo que viene siendo la sombra desde este punto hacia aquí. Entonces vamos a trazar una línea que va a ser paralela aquí inmediatamente, así que voy a copiar casualmente esta misma línea que tiene un ángulo de 150 y lo voy a proyectar hacia acá. Y de ahí entonces voy trabajando una por una. Ya, listo. Ahora mido la distancia con el círculo, mido la distancia de este punto a este punto y voy entonces a colocar eso en este punto de aquí. Ya con esa de ahí, ya lo que hago es que voy cortándola, hacerle un trim a eso, hacerle un trim ahí y seguido a esa línea. Esta es producto de esta línea, o sea, esta línea, perdón, es producto de esta línea. Ahora, ¿qué necesitamos? La que se genera de forma perpendicular, que es equivalente a una línea que se marca con 0 grados. Así que para ello voy a trazar de aquí una línea cualquiera, marco entonces de este punto a este punto el radio para poder entonces llevarlo y proyectarlo a donde, hacia donde necesitamos proyectarlo, aquí. Y ya yo puedo, por ejemplo, puedo eliminar este de aquí y a este entonces lo voy a proyectar, voy a cortar aquí. Ya nosotros tenemos esta forma de aquí hasta este momento. Entonces hay una línea que es provocada por la sombra que está aquí. Así que como él tiene la misma distancia, porque es el mismo ángulo, 45, voy a proyectar esta. Y esta que es igual a esta, voy a tomar la misma distancia y la voy a colocar aquí. Y para el tema de la sombra, esta distancia de aquí, este largo de aquí es igual a este de aquí, así que por consiguiente, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros para cortar un poquito más el video? Sería seleccionar esto de aquí, colocarlo aquí y luego después de eso copiar acá. Esa línea
estoy copiando es producto de la sombra que hace esta de aquí. Así que, ¿qué hago ahí? Yo lo que hago es que voy a agarrar la distancia esa, copio y la muevo. Lógicamente que tengo que hacer mi representación hasta donde me llegue la vista, pues ya la proyección de la sombra se impide el contorno con la volumetría que forma parte. Lógicamente que en la vista en planta del sistema de depurado nosotros podemos hacer todas las líneas, ya sea como línea visible o línea oculta de esos elementos. Entonces ahí debería haber algo aquí, pero no lo vamos a colocar porque no, ¿cómo lo explico? No, tendríamos que ponerla como línea oculta ahí en esta parte. Así que yo prefiero no hacer eso. Lo que vamos a hacer es que voy a proyectar, voy a aplicar estas líneas, voy a pintarlas para ya definir la sombra en esa parte y ponerle posteriormente el hash a 0 grados. Poner el hash a 0 grados. Voy a aplicar aquí, coloco esto y esta es la sombra de ese volumen. Entonces ya para terminar, ¿qué hacemos? Entonces vamos nombrando con las letras. Por ejemplo, yo sé que esta de aquí es A, esta de aquí es A prima, A mayúscula prima, A mayúscula prima. La B está por aquí, así que esa sí no la voy a representar. Vamos a colocar entonces la siguiente letra, que viene siendo la F, que es casualmente este punto. Voy a proyectarla, vamos a ponerle F. Seguido de él sería G, F, G, E prima, E prima. Voy a tener a FG, haría falta entonces H, que es este punto de aquí. Voy a ponerle H. H prima, J, J prima, H, I, perdón, I, y la J sí sería aquí. Y la J. Y con eso entonces terminaríamos lo que es la representación de la sombra, tanto en el sistema de depurado como en el sistema de depurado como una vista isométrica. Y eso sería todo.